Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Luis Felipe Berrío Otón y de manera muy breve y clara queremos hablarle de lo que es la compensación. Principalmente les daré un concepto en términos de derecho en general y luego desde la parte civil. De manera general, la compensación es un modo de extinción de las obligaciones que opera cuando dos personas son deudoras y acreedoras recíprocamente. Tienen como finalidad evitar los desplazamientos patrimoniales innecesarios, precaver eventuales litigios, el doble pago y el sometimiento injustificado de una de las partes a las posibles insolvencias de la otra. Desde un punto de vista de derecho civil, es la extinción de dos deudas recíprocas hasta el monto de la más débil. La compensación no es posible sino cuando las deudas son ciertas, líquidas y exigibles. Es la forma de exigir la obligación cuando las dos partes de la misma son a su vez partes en otra obligación, de suerte que lo debido en la primera se neutraliza con lo debido en la segunda. Así, el acreedor en la primera obligación es deudor en la segunda, de quien era deudor en la primera. El que tiene derecho a cobrar 100 de quien por otra obligación puede exigirle 100. Plantea la necesidad de recurrir a un mecanismo de pago abreviado, nombre con el que también es conocida la compensación. Esta opera pues pensando juntas las obligaciones distintas y en la cantidad concurrente, extinguir sus respectivas deudas. Además de ser doblemente acreedores y deudores, lo han de ser con carácter principal. También es preciso que las deudas sean de dinero o siendo fungibles, sean de la misma especie, así como que ambas deudas estén vencidas, sean líquidas y exigibles. Luego de haberles explicado lo que es la compensación desde ambos puntos de vista, procederé a hablarle acerca de tres de los varios artículos que hacen referencia a la compensación. Como primero tenemos el artículo 1715, el cual nos habla de la operancia de la compensación y dice así: la compensación se opera por el Ministerio de Ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento en que una y otra reúnan las siguientes cualidades. Como primero tenemos al artículo 1715, el cual nos habla de la operancia de la compensación. La compensación se opera por el Ministerio de la Ley y aún sin consentimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento en que una y otra reúnan las siguientes cualidades. Como primero, que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Como segunda, que ambas deudas sean liquidadas. Como tercero, que ambas sean actualmente exigibles. Como segundo tenemos el artículo 1716, el cual nos habla del requisito de la compensación. Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor por vía de la compensación lo que el acreedor deba al fiador, ni requerido el deudor de un pupilo por un tutor o por un curador. Puede oponerle por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él, ni requerido uno de los varios deudores solidarios puede compensar su deuda con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor, salvo que estos se lo hayan cedido. Y por último tenemos el artículo 1718, el cual nos habla de la cesión y la compensación. El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos o a un tercero, no podrá poner en compensación al cesionario de los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente. Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando hubieran llegado a ser exigibles, sino después de la notificación. Muchas gracias. A ver, tenemos varias clases de compensaciones, entre las cuales tenemos la legal, la voluntaria, la facultativa y la judicial.
Iniciemos con la facultativa. Esta nos indica que únicamente una de las dos partes involucradas se puede oponer a dicha compensación, dado que ambas son acreedoras y deudoras la una entre la otra. En la compensación voluntaria existe un acuerdo entre las dos partes y en este tipo de compensación no se le da mayor relevancia al monto que se tenga de la deuda. Por otro lado tenemos la legal, en la cual no se hace necesaria un acuerdo de voluntades entre las partes, dado que ésta es decretada por la ley. Y por último tenemos la judicial, la cual es ordenada por un juez y por ende se convierte en exigible. Gracias. La compensación tiene gran importancia en la vida contractual, pues tiene esencialmente una función de garantía. El acreedor está seguro de ser pagado ya que se paga con lo mismo que él debe, reteniendo la suma que es el deudor. La compensación desde este punto de vista constituye una forma particular de retención, pero a título definitivo. Bueno, ¿qué es el pago por compensación? El pago por compensación se da cuando dos personas son deudoras una de la otra. Por este hecho se extinguen ambas deudas. Por lo general, la compensación de las deudas como modo de pago es una decisión voluntaria de las partes que deciden cruzar sus obligaciones o deudas mutuas, pudiendo quedar un excedente en favor de cualquiera de las partes, en razón a la que la compensación se hace hasta que la concurrencia de los valores resulte ser el menor. Sin embargo, hay casos en que la compensación supera por el Ministerio de la Ley, es decir, sin necesidad de que las partes lo acepten voluntariamente. Es decir, en un proceso civil donde las partes del proceso tienen obligaciones mutuas, estas podrían compensarse por el Ministerio de la Ley. Excepción por compensación. Si se cumplen los requisitos señalados en el artículo 17. Buenas noches, continuando con nuestra breve explicación, ahora tocaremos un aspecto bastante importante de la compensación y hablaremos de los requisitos de la compensación. Como primero tenemos que ambas partes involucradas deben ser deudoras y acreedoras la una con la otra. La compensación realizada no debe perjudicar a terceros. Ambas deudas deben ser de dinero o de bienes fungibles que tengan igual calidad y sean de igual género. También tenemos que las deudas de los implicados deben ser exigibles. Y por último, como nos lo indica el artículo 1664, ambas deudas deben ser pagadas en el mismo lugar. Muchísimas gracias. Compensación en la cesión de créditos. En caso de que ocurra una cesión de créditos en la cual el deudor aceptó sin reproche alguno, no podrá el deudor oponer la compensación al cesionario del crédito. Por otro lado, si la cesión no ha sido aceptada por el deudor, puede éste oponer contra el cesionario todos los créditos que antes de notificarse la cesión hayan adquirido contra el cedente, aunque su exigibilidad llegue antes de dicha notificación. ¿Cómo se puede renunciar a una compensación? Bueno, el deudor puede renunciar a la compensación si esta renuncia puede ser expresa o tácita. Si decides renunciar a la compensación, deberás pagar la obligación que se te está cobrando. Pero esto no evita que tú también puedas cobrar tu crédito, ya que este no ha quedado extinguido al no oponer la compensación. Hay casos en los que no opera la compensación y estos se encuentran contemplados en el artículo 1721 que dice así: no puede oponerse compensación a la que demanda de restitución de una cosa que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito de un comodato, aun cuando está perdida la cosa, solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni la demanda de alimentos no embargables. Muchas gracias. Por ejemplo, una compensación sería este. Juan le prestó a Luis la suma de 1.000.000 de pesos porque su hija necesitaba ser internada de urgencias en el Hospital Universitario del Caribe. Como quiera que Luis no tenía el dinero en el momento, aceptó el préstamo que le hizo Juan. Juan a su vez es arrendatario de Luis de un apartamento que tiene en el bosque.
como quiera que Juan le adeuda a Luis 2 meses de arriendo por un valor de 500,000 pesos cada mes, dando esto un valor de 1 millón de pesos. Es por esto que los dos acuerdan cruzar las cuentas. Es decir, que como quiera que Juan le debe a Luis y Luis a Juan, es decir, que ambos son acreedores y a su vez deudores por el mismo valor. Entonces acuerdan que ninguno le debe al otro y quedan saldadas las deudas.